¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde podría llegar alguien para silenciar a una mujer que ostenta poder, influencia y el oído de un rey? En la Europa medieval, las amantes reales no solo eran amadas u odiadas, a veces eran temidas y castigadas sin piedad. Las historias de aquellas que tuvieron los corazones de reyes y emperadores a menudo terminan en tragedia, pero pocas historias son tan escalofriantes como la de la amante real que fue enterrada viva con ratas. Esta es la historia de Marguerite de la Roque, uno de los ejemplos más horribles de venganza contra una amante cuyo destino serviría como un crudo recordatorio de las consecuencias de la infidelidad y la ira de hombres poderosos. La historia de Marguerite es una de pasión, traición y castigo. Una historia que habla de la profunda crueldad que podía infligirse a una mujer en el siglo XVI. Pero, ¿cómo llegó Marguerite a ser objeto de un destino tan espantoso? ¿Por qué su historia estuvo oculta en los libros de historia durante tanto tiempo? Y lo que es más importante, ¿qué revela su castigo sobre la oscuridad que a menudo acompañaba al poder y al amor en las cortes medievales? Acompáñame mientras descubrimos la impactante, casi increíble, historia de una amante real cuyo amor por un rey le costó todo y la llevó a un destino enterrado con ratas. Marguerite de la Roque fue una mujer adelantada a su tiempo, nacida en una familia noble a principios del siglo XVI. Su belleza era legendaria, al igual que su ingenio e inteligencia, pero no fue su noble cuna o su llamativa apariencia lo que la llevó a las cortes reales de Francia, fue su capacidad para cautivar el corazón del rey Francisco I. La belleza y el encanto de Marguerite eran inigualables, y rápidamente se encontró en un amorío prohibido con el rey, quien, a pesar de su matrimonio con la reina Claudia, no pudo resistir su atractivo. Francisco I, un monarca conocido por sus amoríos, no era ajeno a la política de la pasión. En una era donde los matrimonios dinásticos a menudo se trataban más de poder que de amor, el rey buscaba consuelo en los brazos de mujeres que ofrecían algo más de lo que su reina podía brindar. Y Marguerite, con su espíritu ardiente y su encanto irresistible, se convirtió en una de sus compañeras más confiables. Su relación no fue solo un afecto fugaz, fue un amorío en toda regla que duró años, con Marguerite ganando una influencia significativa en la corte. Pero como ocurre con todo en el mundo de la política y la realeza, nada dura para siempre. Cuanto más profunda se hacía la influencia de Marguerite, más enemigos se creaba. Las amantes reales, aunque a menudo gozaban del favor del rey, nunca estaban completamente a salvo de los celos y las intrigas de otros cortesanos. Y en el caso de Marguerite, sus enemigos pronto serían quienes provocarían su caída. Mientras Marguerite disfrutaba del favor de Francisco I, gozando de los privilegios que conllevaba su posición, su relación con el rey provocó una gran envidia entre la corte francesa. Los nobles que durante mucho tiempo habían buscado la atención y el afecto del rey se vieron eclipsados por la influencia que Marguerite ejercía sobre él. Por mucho que el rey la adorara, sus enemigos no dudaron en manifestar su disgusto. En la corte había susurros, rumores de la influencia autoritaria de Marguerite, su capacidad para manipular al rey en beneficio propio, e incluso, de manera más maliciosa, su supuesto papel en poner al rey en contra de su propia reina. Estos rumores, fueran ciertos o no, se convirtieron en la munición utilizada contra ella. Y cuando Francisco I comenzó a notar las tensiones que se acumulaban en su corte, quedó claro que el tiempo de Marguerite en el favor real llegaba a su fin. El romance se convirtió en un escándalo público. La belleza y poderosa amante, antaño celebrada, se había convertido en un objetivo. El rey, siempre el político, se vio obligado a distanciarse de Marguerite, no por falta de amor, sino por conveniencia política. En las cortes medievales, la lealtad de los nobles y la estabilidad del trono a menudo se lograban a costa de los afectos individuales, especialmente cuando esos afectos amenazaban el panorama político. Como suele ocurrir en el mundo de las amantes reales, el poder de Marguerite finalmente se convirtió en peligro. Los susurros en la corte se convirtieron en acusaciones abiertas, y pronto se hizo de dominio público. Los propios consejeros del rey se volvieron contra Marguerite,
y el romance que una vez provocó alegría en las cámaras reales se convirtió en una espina para la monarquía. Con la creciente presión sobre el rey Francisco I, la antaño infame amante se vio abandonada, pero no se trataba simplemente de perder el favor del rey. Marguerite pronto se enfrentaría a un castigo que no solo la despojaría de su estatus, sino también de su vida. Se dice que sus enemigos en la corte idearon un plan para asegurarse de que nunca regresara al poder. Un plan tan cruel e inhumano que atormentaría su legado durante siglos. El destino de Marguerite no sería sellado por el rey, sino por los hombres y mujeres que buscaban silenciarla para siempre. La despojarían de todo lo que había ganado, sus títulos, su riqueza y su vida, y lo que siguió sería un castigo tan vil que se convertiría en uno de los capítulos más oscuros de la historia real. El plan para castigar a Marguerite por sus supuestas transgresiones fue nada menos que bárbaro. Como cuenta la historia, fue arrestada bajo cargos de seducir al rey y traicionar la confianza de la corte francesa. Fue desechada, una mujer despojada de su dignidad y reducida a la condición de una criminal común. Pero el castigo que recibió fue mucho más allá de lo que uno podría esperar. Marguerite fue condenada a un destino espantoso. Sería enterrada viva. Sin embargo, no se trataría de una simple ejecución. Su castigo sería una de las formas de muerte más horribles imaginables. Fue colocada en una pequeña y oscura cripta, rodeada de ratas, criaturas que roerían su carne mientras se asfixiaba. Fue un castigo diseñado no solo para matar, sino para humillar, degradar y atormentarla hasta el final. A medida que pasaban las horas, las ratas se darían un festín con su cuerpo, una metáfora apropiada de la crueldad de los hombres que habían orquestado su desaparición. Pretendían que Marguerite muriera lentamente, en agonía, con las alimañas como su única compañía. La amante real, una vez amada por un rey, sería ahora olvidada, su cuerpo consumido por las mismas criaturas que simbolizaban su caída en desgracia. Sin embargo, la muerte de Marguerite no pasó desapercibida. La crueldad de su castigo conmocionó a la corte y finalmente al público. Aunque los enemigos del rey habían logrado silenciarla, lo habían hecho de una manera que dejó una marca indeleble en la historia. La brutalidad de su ejecución causó conmoción en los círculos nobles, y durante un tiempo, el relato de su muerte se susurró en las cortes de Europa. Pero a medida que pasaba el tiempo, la historia de Marguerite de la Roque comenzó a desvanecerse de los libros de historia. Su nombre se convirtió en una mera nota al pie, eclipsado por las amantes y reinas más celebradas que la habían sucedido. Sin embargo, la horrible manera de su muerte sirvió como un recordatorio de los peligros del amor y el poder en las cortes reales, un recordatorio de que incluso las mujeres más influyentes podían caer presa de los caprichos de los poderosos. Al final, el legado de Marguerite no se definió por el amor que compartió con un rey, sino por la brutal manera en que fue castigada por ello. La historia de su destino se convertiría finalmente en una advertencia, un recordatorio de la oscuridad que podía habitar en las cortes reales, donde el amor y el poder se entrelazaban de la manera más peligrosa. La historia de Marguerite de la Roque es escalofriante. Un cuento de amor, traición y castigo que refleja los lados más oscuros de la realeza. Aunque su nombre no sea tan famoso como el de otras amantes o reinas de la era medieval, su historia sirve como un poderoso recordatorio de las medidas extremas que se tomaban para silenciar a las mujeres que tuvieron la desgracia de enamorarse de reyes. En el mundo de la política medieval, el amor de un rey podía ser una fuerza poderosa, pero como revela la historia de Marguerite, también podía ser una fuerza mortal. Su castigo no fue solo el fin de su vida, sino el acto final en una larga historia de crueldad real. Sirve como un recordatorio de las profundidades a las que algunos llegarían para mantener el control sobre su poder, y las trágicas consecuencias para aquellos que se atrevieron a amarlos. Fue a principios del siglo XVI cuando la vida de Marguerite dio un giro fatídico, uno que para siempre entrelazaría su destino con el de un rey, Francisco I de Francia. Aunque nació en la noble familia de la Roque, fue su belleza y encanto, más que la riqueza de su familia, lo que finalmente la llevaría a la corte real. El atractivo que poseía era magnético,
y no pasó mucho tiempo antes de que el propio rey se fijara en ella. Francisco I, quien reinó como rey de Francia durante un período de significativa agitación política y social, no era ajeno a los amoríos. Conocido por sus hazañas románticas, el rey tuvo numerosas amantes y cada una mantuvo su atención por un tiempo. Sin embargo, había algo en Marguerite que le cautivó el corazón de una manera inigualable por sus otras amantes. Su presencia era embriagadora, su inteligencia aguda y su ingenio tan cautivador como su belleza. No era simplemente una amante, era una confidente, una compañera de conversación y una fuerza poderosa detrás de las decisiones de la corte del rey. Su conexión con Francisco no fue solo una de pasión fugaz. Estaba claro que su relación era de profundo afecto. A diferencia de muchos de los otros romances del rey, que a menudo eran de corta duración e impulsados por una mera atracción física, el vínculo de Marguerite con él era poderoso. Ella infundía respeto e influencia, algo de lo que pocas mujeres en la corte podían presumir en ese momento. Pero con esta influencia llegó la inevitable envidia y el resentimiento de quienes deseaban ver la caída de Marguerite. La corte estaba plagada de rivales, algunos que durante mucho tiempo habían codiciado el favor del rey, y otros que veían el ascenso de Marguerite al poder como una amenaza directa a sus propias ambiciones. El delicado equilibrio de poder dentro de la familia real y la corte era frágil, y pronto, las mismas personas que una vez habían celebrado su ascenso a la prominencia comenzaron a tramar su perdición. La relación de Marguerite con el rey, aunque inicialmente celebrada por muchos en la corte, comenzó a generar insatisfacción entre otras figuras influyentes. Los celos entre los cortesanos crecieron al presenciar el afecto y la confianza que el rey depositaba en Marguerite. Los rumores comenzaron a circular, y aquellos que durante mucho tiempo habían resentido la devoción del rey por su amante, comenzaron a susurrar sobre los peligros de permitir que una mujer tuviera tanta influencia. La nobleza de Francia, ya recelosa de las indulgencias de Francisco I, se encontró en desacuerdo con el creciente poder de Marguerite. Los susurros que rodearon su romance con el rey pronto se convirtieron en acusaciones públicas. Los críticos afirmaron que Marguerite estaba usando su posición para manipular al rey para beneficio personal. La acusaron de controlar sus decisiones, de ponerlo en contra de su propia reina y de socavar el orden establecido. Estos no eran solo rumores ociosos, eran ataques calculados diseñados para arruinar su reputación y despojarla del poder que había ganado a través de su relación con Francisco. A medida que la situación política en la corte real se volvía más tensa, quedó claro que la influencia de Margarita sobre el rey debía ser mermada. Francisco, siempre el monarca consciente del delicado equilibrio de poder, comenzó a distanciarse de ella. Aunque su afecto por ella se mantuvo, comprendió que su presencia se estaba convirtiendo en una carga, no solo para él sino para la estabilidad del trono. Para el mundo exterior, parecía que Margarita había caído en desgracia, pero la verdad era mucho más siniestra que una mera pérdida de favor. La caída de Margarita no fue lenta, fue rápida y brutal. Sus enemigos en la corte, que antes esperaban su momento, actuaron con rapidez para destruirla. Volvieron la propia corte del rey contra ella, usando rumores y medias verdades para retratarla como una mujer que había traicionado su posición y a su rey. Pero la trama más atroz provino de aquellos que buscaban no solo arruinar su reputación, sino castigarla de la manera más atroz posible. A puertas cerradas, se tomó una decisión que sellaría el destino de Margarita. Ya no contentos con simplemente despojarla de sus títulos e influencia, sus enemigos tramaron un plan que aseguraría que nunca más se levantaría. Harían de ella un ejemplo, una advertencia para cualquier otra mujer que se atreviera a ostentar poder sobre un rey. Fue una decisión tan cruel y grotesca que perseguiría a la corte francesa durante siglos. La trama para la desaparición final de Margarita fue tan calculada como cruel. Sus enemigos, envalentonados por su éxito en empañar su reputación, decidieron que su castigo no solo sería público, sino que borraría su existencia de la historia por completo. El elemento más horrible de su plan no fue solo el despojo de su título o su riqueza, sino la humillación total y absoluta que buscaron infligirle.
En lugar de ejecutar a Margarita de la manera tradicional, lo que podría haberse visto como un rápido fin a su sufrimiento, sus enemigos optaron por un castigo que sentaría un precedente. Querían que su muerte fuera lenta y agonizante, un ejemplo de lo que podría sucederle a una mujer que se atreviera a ascender por encima de su posición. La sentenciaron a ser enterrada viva, pero no de la manera tranquila y digna que uno esperaría para una mujer de noble cuna. En cambio, Margarita fue condenada a un destino impensable, uno que implicaba ser colocada en una pequeña cámara cerrada, donde la dejarían morir en agonía. Sus verdugos, conscientes del significado de sus acciones, hicieron el castigo aún más grotesco, asegurándose de que no estuviera sola en su tumba. No, Margarita no sería enterrada con la dignidad que se les otorga a los de alta cuna. En cambio, sería sellada en la cámara con ratas, criaturas que roerían su carne mientras se asfixiaba lentamente. Fue un castigo diseñado para quebrar su espíritu, para humillarla de maneras que perseguirían los anales de la historia. La elección de enterrarla con ratas no fue un accidente, fue un acto simbólico, destinado a degradar a Margarita a los ojos de quienes lo presenciaron. En la Europa medieval, las ratas eran consideradas alimañas, inmundas, portadoras de enfermedades y asociadas con la inmundicia. Al sellar su destino con estas criaturas, sus enemigos se aseguraron de que su muerte no fuera una muerte pacífica y digna. En cambio, moriría como uno de los seres más bajos de la sociedad, reducida a nada más que presa para las mismas criaturas que simbolizaban la inmundicia y la corrupción del mundo que una vez había habitado. Cuando Margarita fue sellada en la cámara, la realidad de su destino comenzó a asentarse. Sabía que su muerte era inevitable, pero no era el miedo a morir lo que la atormentaba, sino el conocimiento de que moriría sola, rodeada de las criaturas que se darían un festín con ella. La sensación de estar atrapada, incapaz de escapar de su inminente perdición, debe haber sido abrumadora. Pero a medida que pasaban las horas, la fuerza de Margarita comenzó a menguar. Las ratas, atraídas por el olor de su carne, comenzaron su horrible festín, royéndola mientras luchaba por respirar. La crueldad de este castigo residía no solo en su brutalidad física, sino en su costo emocional. La muerte de Margarita no fue rápida ni misericordiosa. Fue obligada a soportar el lento y agonizante proceso de asfixia, mientras las ratas asolaban su cuerpo. Fue un destino tan aterrador que sería difícil imaginar que incluso los criminales más endurecidos merecieran un final así. Y sin embargo, esta fue la realidad que enfrentó Margarita de la Roque mientras su vida llegaba a un final trágico y aterrador. Las implicaciones de su castigo fueron de gran alcance. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y la brutalidad de su ejecución conmocionó incluso a los cortesanos más experimentados. Para algunos, el destino de Margarita fue una advertencia, un recordatorio de lo que podría pasarle a una mujer que tuviera demasiado poder en un mundo dominado por hombres. Pero para otros, fue un crudo recordatorio de la crueldad que podía infligirse a quienes caían en desgracia ante las figuras más poderosas del país. Lo que hace que la historia de Margarita sea aún más inquietante es la constatación de que su ejecución no fue un evento singular, sino parte de un patrón más amplio. A lo largo de la historia, las amantes reales han sido tratadas como mercancías, valoradas por su belleza y encanto, pero en última instancia prescindibles cuando ya no cumplían su propósito. En el caso de Margarita, el afecto del rey por ella había disminuido, y sus enemigos habían aprovechado su caída en desgracia para asegurar que su castigo sirviera como una sombría advertencia para los demás. La forma de la muerte de Margarita también apunta a algo aún más oscuro, la dinámica de poder en juego dentro de las cortes reales. Las mujeres, particularmente las que se atrevían a ejercer influencia, eran vistas como amenazas a la frágil estabilidad de la monarquía. El castigo de Margarita fue una forma de reforzar que las mujeres que se elevaban por encima de su posición no solo podían perder su posición, sino ser castigadas de las maneras más grotescas posibles. A medida que pasaban los años,
el nombre de Margarita se desvaneció de los libros de historia. Los miembros de la realeza que una vez la habían adorado pasaron a otros amantes, y la corte centró su atención en la siguiente mujer influyente que pudiera capturar la mirada del rey. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, la historia de Margarita de la Roque sigue siendo uno de los capítulos más oscuros y perturbadores en la historia de las amantes reales, un recordatorio de hasta dónde llegarían algunos para eliminar a las mujeres que se atrevían a ostentar el poder. A medida que la historia del trágico destino de Margarita de la Roque comenzaba a desvanecerse de la conciencia pública, los susurros de su brutal ejecución perdurarían en la mente de quienes escucharon el cuento. La naturaleza impactante de su muerte, las ratas, el confinamiento, la lenta asfixia fue tan grotesca que conmovió a cualquiera que se topara con ella, pero lo que hizo su historia aún más inquietante no fue solo el castigo que recibió, sino las razones detrás de él y las implicaciones más amplias de su ejecución. La desaparición de Margarita fue el resultado de una compleja red de política cortesana, rivalidades personales y las cambiantes mareas del favor real. No fue la primera amante en enfrentar tal destino, ni sería la última, pero su castigo se erigió como uno de los ejemplos más extremos de cómo las mujeres en posiciones de poder podían ser destruidas cuando ya no cumplían su propósito. Su muerte no fue simplemente una tragedia personal, fue un reflejo de la misoginia profundamente arraigada y las luchas de poder que caracterizaron las cortes reales de toda Europa durante los períodos medieval y renacentista. Su ejecución también destacó el poder y la agencia limitados que las mujeres en su posición realmente tenían. Si bien Margarita había disfrutado una vez del afecto y la confianza del rey, en última instancia era prescindible. Era un peón en el juego de alto riesgo de la política, su cuerpo utilizado para cimentar alianzas y asegurar influencia en la corte. Sin embargo, cuando el equilibrio de poder cambió, se convirtió en una carga, y en el mundo medieval, una vez que la influencia de una mujer ya no se consideraba beneficiosa, su destino estaba sellado. La crueldad de su castigo también reveló hasta dónde llegarían los hombres poderosos para mantener el control. Margarita, una mujer que una vez había capturado el corazón del rey, se había convertido en una verdad inconveniente que amenazaba la estabilidad de la corte. Para los que estaban en el poder, eliminarla no se trataba solo de castigar a una mujer que los había desafiado, sino de reforzar la idea de que nadie, ni siquiera una amante real, era inmune a los peligros de desafiar a las personas equivocadas. Lo que hace que la historia de Margarita sea particularmente impactante es la falta de piedad mostrada en sus últimos momentos. En una época en que las ejecuciones a menudo eran asuntos públicos destinados a servir de lección a otros, la muerte de Margarita no solo buscaba silenciarla, sino hacer de ella un ejemplo de la manera más horrible posible. Fue enterrada viva, rodeada de ratas, dejada morir en un proceso agonizante y prolongado. Esto no fue solo un castigo, fue una declaración. Estaba destinado a enviar un mensaje a cualquiera que pudiera atreverse a interponerse en el camino del poder real, particularmente a las mujeres que pudieran intentar ejercer influencia fuera de los límites de sus roles tradicionales. Si bien el rey, Francisco I, había amado una vez a Margarita, las realidades políticas de su reinado significaban que no podía apoyarla cuando la marea se volvió contra ella. Las amantes reales eran por naturaleza elementos temporales en la corte real. Una vez que el favor del rey se dirigía a otra persona, la ex amante a menudo era descartada, a veces con poco más que un susurro de protesta. Pero en el caso de Margarita, su caída en desgracia estuvo acompañada de una crueldad extrema, casi surrealista. A medida que los días se convertían en semanas después de su muerte, el panorama político en Francia comenzó a cambiar una vez más. La desaparición de Margarita, aunque impactante, no frenó el constante flujo de poder dentro de la corte real. Surgirían nuevos amantes, nuevas alianzas y nuevos enemigos. Mientras el Juego de Tronos continuaba desarrollándose detrás de los muros de palacios y castillos, los cortesanos siguieron adelante, como siempre lo hacían, pero la sombra de la ejecución de Margarita proyectó una larga y oscura nube sobre los acontecimientos. Sin embargo, a pesar de su trágico final,
el legado de Margarita perduró en forma de cuento con moraleja. Su historia fue una de las pocas que se transmitió a través de los siglos, un crudo recordatorio de los peligros que conllevaba ser una amante real y hasta dónde llegarían los que estaban en el poder para mantener el control. La muerte de Margarita sirvió como una advertencia para las futuras mujeres que pudieran intentar ascender por encima de su posición. Su historia no fue de triunfo o gloria, fue una historia de las profundidades de la crueldad humana y los límites del poder de las mujeres en un mundo patriarcal. En las décadas y siglos que siguieron, su nombre sería recordado, aunque quizás en las sombras. Como la historia tiende a olvidar las historias de las mujeres, el destino de Margarita podría haberse perdido en el tiempo si no fuera por la naturaleza oscura e inolvidable de su castigo. Su vida y muerte encapsulan los peligros del poder, la fragilidad del favor y el alto costo de ser una mujer en las cortes reales de la Europa medieval. El legado de Margarita de la Roque también pone en tela de juicio el trato de las mujeres en el poder a lo largo de la historia. Su muerte no fue un incidente aislado, fue parte de un patrón más amplio de castigos crueles y a menudo fatales que enfrentaron las mujeres en las cortes reales cuando se volvieron inconvenientes. Ya fuera por rivalidad política, celos o simple crueldad, las vidas de las amantes reales a menudo eran mucho más frágiles de lo que uno podría imaginar. Y en el caso de Margarita, el precio final por ser amada por un rey fue un destino tan cruel que se volvió casi imposible de olvidar. La historia de Margarita de la Roque, por trágica que sea, nos ofrece una reflexión incómoda sobre la naturaleza del poder, particularmente el poder que las mujeres tenían o no tenían en las cortes reales. Su ejecución no solo se trató de castigar a una mujer que se había convertido en una carga, sino de reforzar un sistema que había estado en vigor durante mucho tiempo, un sistema donde las mujeres eran valoradas por su belleza y capacidad de influencia, pero donde su valor disminuía rápidamente una vez que su utilidad terminaba. Margarita, una vez adorada por un rey, fue en última instancia prescindible cuando los vientos de la política cambiaron. Pero ¿por qué esta ejecución en particular capturó la imaginación de quienes luego escucharon su historia? ¿Por qué sigue resonando a lo largo de la historia, a pesar de que su nombre se desvaneció de los anales de la historia real? La respuesta no radica solo en el horror de su muerte, sino en su simbolismo. Su castigo fue diseñado no solo para silenciarla, sino para quebrantarla, y a través de ella, para enviar un mensaje claro a cualquier otra mujer que pudiera pensar en ir más allá de los roles tradicionalmente asignados. La historia de Margarita es única en sus espeluznantes detalles, pero representa un patrón más amplio que se podía encontrar en toda Europa en ese momento. Las amantes reales a menudo se encontraban caminando por la cuerda floja entre el favor y el desdén. Sus relaciones con el rey podían asegurarles riqueza, poder e influencia, pero también las convertían en objetivos una vez que los afectos del rey vacilaban. La misma belleza que les ganó el corazón del rey a menudo las convertía en el foco de celos y resentimiento entre otros cortesanos, que veían el amor del rey como una amenaza para sus propias ambiciones. Lo que le sucedió a Margarita también habla de la naturaleza del poder en las cortes reales de la época. El rey pudo haber tenido muchas amantes, pero la relación que compartió con cada una de ellas nunca fue solo un asunto privado, era político. Una amante podía ser un símbolo del poder del rey, una aliada en la compleja red de la política cortesana, o un peón en un juego de influencia y rivalidad. Pero cuando esa relación terminaba, ya fuera por celos, conveniencia política o simplemente los deseos cambiantes del rey, la mujer a menudo era descartada, a veces de forma violenta. En el caso de Margarita, su castigo fue parte de una estrategia continua de sus enemigos para afirmar el control sobre la corte. Sabían que al removerla de forma tan pública, tan violenta, no solo se desharían de una mujer poderosa, sino que enviarían un mensaje de que nadie estaba a salvo en el mundo impredecible de la política real. Ni siquiera el afecto del rey podía salvar a una mujer de la ira de poderosos cortesanos cuando la situación se volvía en su contra. Y sin embargo, a pesar de toda la violencia y crueldad de su muerte, el legado de Margarita perduró en susurros e historias. Se convirtió, en muchos sentidos, en una mártir
un símbolo de los peligros de ser una mujer en la corte real, donde el afecto y el favor podían cambiar tan rápido como el clima. Puede que su nombre no fuera ampliamente recordado, pero el horror de su ejecución dejó una cicatriz en la memoria colectiva de la gente. Sirvió como un escalofriante recordatorio de lo que podía sucederle a una mujer que tenía la desgracia de caer en desgracia con el rey, y con los hombres poderosos que la rodeaban y que manejaban los hilos de la influencia. A lo largo de los siglos, los detalles de su ejecución podrían haberse desvanecido de la memoria pública, pero la esencia de su historia continuó resonando. El mundo medieval era uno en el que el poder estaba en manos de unos pocos, y aquellos que tenían la capacidad de influir en ese poder, particularmente las mujeres, a menudo eran vistos con sospecha. Las mujeres como Margarita, que tenían la capacidad de mantener el afecto de un rey, tenían el potencial de dar forma al curso de la historia, pero como muestra su historia, ese poder era frágil y fácil de perder, y con su pérdida vinieron las aterradoras consecuencias de la retribución política. La brutalidad de la muerte de Margarita no fue una anomalía, fue parte de una larga historia de maltrato y explotación de mujeres en los círculos reales. Ya fuera el resultado de celos, cálculo político o simple crueldad, las mujeres que ejercían poder en las cortes medievales a menudo enfrentaban destinos mucho más brutales que los de sus homólogos masculinos. No solo se les despojaba de sus títulos y riqueza cuando caían en desgracia, sino que sus propias vidas a menudo se ponían en peligro. La historia de Margarita, por horrible que sea, nos ofrece una ventana al mundo de las cortes reales en el siglo XVI, un mundo donde las mujeres, por muy amadas o influyentes que fueran, nunca estuvieron verdaderamente a salvo de los caprichos de los hombres poderosos. Su castigo no solo buscó silenciar su voz o eliminar su influencia, buscó enviar un mensaje. Fue un mensaje sobre la naturaleza fugaz del poder y el costo de ser una mujer que se atrevió a ir más allá de su papel prescrito. Y aunque el rey que una vez la adoró pudo haberse distanciado de ella a medida que sus enemigos se acercaban, los hombres que orquestaron su desaparición sabían que estaban haciendo un ejemplo de ella para que todos lo vieran. La verdadera tragedia de la historia de Margarita no es solo que murió, sino cómo murió. Su destino habla de las brutales realidades de un mundo donde el poder, particularmente el poder femenino, no solo era fugaz, sino a menudo peligroso. Para aquellos que tenían influencia, el precio de perderla podía ser fatal. La vida de Margarita se extinguió de la manera más agonizante y pública, y su historia sigue siendo uno de los ejemplos más grotescos de hasta dónde llegarían los enemigos políticos para silenciar a una mujer que una vez tuvo influencia en los pasillos del poder. La lección de Margarita de la Roque, entonces, es oscura. El poder, especialmente el poder que las mujeres podían ejercer en las cortes de los reyes, nunca fue verdaderamente suyo. Podía ser arrebatado en un instante, y las consecuencias de perder ese poder a menudo eran mucho más brutales de lo que nadie podría imaginar. A medida que pasaban los años, el mundo siguió adelante después de los horrores de la ejecución de Margarita de la Roque, pero el legado de su muerte perduró en los rincones oscuros de la historia. Su historia, una vez un cuento con moraleja susurrado a puertas cerradas, se convirtió en un escalofriante recordatorio de los peligros que enfrentaban las mujeres en posiciones de poder durante la época medieval. Aunque los nombres de sus enemigos se desvanecieron, el brutal castigo que le infligieron sirvió como un testimonio inquietante de hasta dónde llegaría la gente para preservar su propio poder, incluso a expensas de la vida humana. Su muerte no fue solo para poner fin a una amenaza política. Se trataba de borrar a una mujer que se había atrevido a salir de las sombras de su noble cuna y entrar en la luz de la influencia. Margarita, como tantas otras antes y después de ella, había sido objeto de admiración, celos y, en última instancia, crueldad. En un mundo donde las amantes reales a menudo eran objeto de adoración o desprecio, el trágico final de Margarita marcó la culminación de un sistema que consideraba a las mujeres prescindibles una vez que su influencia ya no servía a un propósito. Lo que le sucedió a Margarita no fue único, pero fue uno de los ejemplos más brutales de lo que las mujeres en su posición podían enfrentar. Desde el momento en que ascendió a la prominencia en el favor del rey,
hasta el momento en que fue sellada en esa tumba, rodeada de ratas. Su destino fue un reflejo de las realidades de un mundo medieval en el que el poder era en gran parte controlado por hombres y las mujeres se veían obligadas a seguir un conjunto de reglas que a menudo las llevaban a su perdición. Pero quizás el aspecto más trágico de la historia de Margarita es el hecho de que fue en gran parte olvidada. Su nombre, una vez susurrado en las cortes reales de Francia, se desvaneció con el tiempo. El afecto del rey, una vez tan fuerte, fue fácilmente reemplazado por la siguiente amante que le llamó la atención, y el panorama político cambió con cada nueva alianza, cada nuevo rival. Al final, Margarita se convirtió en otra víctima más en los juegos políticos de las cortes reales, su vida y muerte eclipsadas por las grandes narrativas de reyes y reinas que pasarían a la historia como los verdaderos actores de poder de su tiempo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por borrarla de la historia de Margarita sigue resonando a través del tiempo. Sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad del poder, particularmente para las mujeres que se atrevieron a ir más allá de los límites prescritos de su género y estatus social. Su vida y muerte son un reflejo de la crueldad sistémica que enfrentaron las mujeres en la Europa medieval, y su castigo se erige como uno de los símbolos más oscuros de cómo las mujeres en el poder a menudo fueron derribadas por el mismo sistema que las había elevado. La historia de Margarita también destaca el clima cultural y político más amplio de la época, un clima donde las mujeres, sin importar su belleza, inteligencia o influencia, nunca pudieron escapar por completo de los caprichos de los hombres que controlaban las palancas del poder. En su caso, el precio de caer en desgracia no fue solo la pérdida de riqueza o estatus, sino un destino tan espantoso que hizo de su historia una de las más escalofriantes de la historia real. Al final, la muerte de Margarita de la Roque no fue solo una tragedia personal, fue un comentario sobre las realidades del poder, el género y las vidas de las amantes reales que podían ser amadas un día y descartadas al siguiente. Su historia sigue siendo un recordatorio inquietante de hasta dónde llegarían los hombres en el poder para eliminar una amenaza, y de las brutales consecuencias que las mujeres podían enfrentar cuando se atrevían a desafiar el orden establecido. Su destino fue sellado no por un solo hombre, sino por un sistema de poder que la consideró prescindible una vez que ya no servía a un propósito. Es un recordatorio de la oscuridad que puede existir en lugares de gran poder, donde el amor, la ambición y la crueldad a menudo se entrelazan de maneras que la historia nunca revelará por completo. Y si bien el nombre de Margarita puede no ser ampliamente recordado, la historia de sus últimos momentos es una que nunca se desvanecerá de la memoria colectiva de aquellos que realmente comprenden el precio del poder y el alto costo de ser una mujer en las cortes reales de la Europa medieval. Gracias por ver. Si encontró este video fascinante, aquí hay otro, y no olvide expresar sus pensamientos en la sección de comentarios.